烧上哈上国，晚上哈墨西哥，晚经理，今天是7月18号，星期一，我是Winston Cho. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 17 de julio de 2016, haremos de su conocimiento la información relevante del 18 de julio de 2016. La primera nota se intitula Negociaciones de Tratado de Inversiones China-Estados Unidos logran avances. Las negociaciones de un tratado de inversiones entre China y Estados Unidos realizaron avances positivos en la resolución de los asuntos pendientes, indicó el Ministerio de Comercio de China. Los avances se lograron durante la 26ª ronda de las conversaciones sobre el tratado entre China y Estados Unidos celebrado en Beijing de lunes al domingo, informó el Ministerio en un boletín. En el último mes, ambas partes también discutieron las mejoras en los sectores cerrados a la inversión extranjera. Las dos partes seguirán acelerando las conversaciones sobre el tratado para alcanzar un acuerdo de alto nivel y beneficio mutuo, indicó la declaración. En 2008, China y Estados Unidos iniciaron las negociaciones del acuerdo para incrementar las inversiones mutuas, concluye esta nota. Tribunal Arbitraje ad hoc sobre Mar Meridional de China no tiene relación legal con Corte Permanente de Arbitraje. El tribunal ad hoc que gestionó el caso de arbitraje sobre el Mar Meridional de China no cuenta con ninguna relación legal con la Corte Permanente de Arbitraje, coincidieron en señalar varios expertos durante el coloquio de Derecho Internacional Público sobre la resolución de las disputas marítimas que se celebró este fin de semana en Hong Kong. El tribunal ad hoc es más bien un arbitraje establecido según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dijo un profesor de la Universidad de Virginia. En su opinión, el arbitraje del Mar Meridional de China no es uno de la Corte Permanente de Arbitraje. Un profesor de la Universidad de Xiamen puntualizó que existe confusión sobre el nombre de la Corte Permanente de Arbitraje. Esta, dijo, no debería llamarse Corte, ya que no es una agencia de las Naciones Unidas y por ello no debería confundirse con la Corte Internacional de Justicia, que es el brazo judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Al dirigirse al panel organizado de manera conjunta por el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong y la Sociedad China de Derecho Internacional, un profesor de la Universidad de Bonn cuestionó la composición del tribunal ad hoc. A su juicio, un mecanismo que tenga más árbitros podría producir un resultado más equilibrado que el tribunal ad hoc compuesto solo por 5 miembros. El experto apuntó que la Convención del Mar de la ONU cuenta con la participación de más de 160 partes, pero solo 30 han realizado nombramientos para la lista de árbitros y solo 3 de esa treintena son estados asiáticos. Las partes podrán tomarse más en serio el nombramiento de la lista de árbitros de manera tal que haya paneles más equilibrados en el futuro, subrayó. Al coloquio de 2 días de duración asistieron más de 200 expertos en derecho de todo el mundo para discutir sobre temas relativos a la resolución de las disputas marítimas, concluye esta información. Sun Yanai, el manipulador detrás del arbitraje ilegal sobre el Mar Meridional de China. De los 5 miembros del Tribunal de Arbitraje Ilegal sobre el caso del Mar Meridional de China, excepto uno designado por Filipinas, todos fueron nombrados por Sun Yanai, expresidente del Tribunal Internacional para la Ley del Mar, derechista, militarista, próximo al primer ministro japonés Shinzo Abe, proamericano, poco amistoso con China. Estas son las etiquetas que la gente suele asociar con Yanai. Según varios observadores, no es extraño que el tribunal con sede en La Haya, encargado del caso del arbitraje iniciado unilateralmente por Filipinas, emitiese el martes un fallo infundado y negase los prolongados derechos históricos de China en el Mar Meridional de China. Diplomático dimitido en medio de escándalo. Yanai viene de una familia diplomática de Japón. Su padre, licenciado en la Universidad de Tokio, había trabajado para el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés y había sido el embajador de Japón en Colombia un tiempo, hasta que fue deportado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Dimitió del Ministerio de Asuntos Exteriores y ejerció la abogacía tras la guerra. Gracias a los antecedentes de su familia, Sun Yanai entró en las escuelas primaria y secundaria a las que también iba la familia real japonesa y fue admitido luego por la Universidad de Tokio para estudiar Derecho. Ingresó en el Ministerio de Exteriores japonés después de graduarse, siguiendo los pasos de su padre. El joven Yanai se convirtió en el embajador de Japón ante Estados Unidos en 1999. Como funcionario de alto rango del gobierno nipón, el señor Sun Yanai es un bicho raro, es atrevido y algunas veces polémico y de alguna manera se libra de cosas que probablemente costarían la carrera a cualquier otra persona, comentó Fumiko Halloran en su crítica del libro de Yanai titulado Rápidos cambios en la diplomacia. Yanai tuvo que dejar el Ministerio de Exteriores junto con otros 3 funcionarios en medio de una serie de escándalos de malversación de fondos dentro del departamento. Tras el fin de su carrera diplomática, Yanai se convirtió en profesor en Derecho en la Universidad Chuo de Tokio. El cerebro tras las polémicas leyes de seguridad. Algunos observadores consideran a Yanai, licenciado en Derecho por la Universidad de Tokio, como un experto en bordear y distorsionar la constitución pacifista que Japón aprobó tras la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con el periódico Nippon Nikkei,
Cuando Yanai era director general de la Oficina de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la Guerra del Golfo en 1990, contribuyó a forzar al Parlamento a aprobar una ley que permitía a Japón enviar a las fuerzas de autodefensa al extranjero para ayudar en operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. En 1992, el gobierno japonés envió unos 600 soldados y 75 agentes policiales a Camboya para operaciones de mantenimiento de la paz. En 2007, durante el primer mandato de Abe como primer ministro, Yanai ejerció como presidente de un panel creado para asesorar al premier en su plan de revisar la constitución del país para permitir acciones militares en el extranjero. Después de renovar su cargo en 2012, Abe relanzó su agenda política para reformar la Carta Magna. También fue Yanai el que en 2014 presentó un informe ante Abe que abogaba por levantar el veto que impedía a Japón enviar tropas fuera de sus fronteras. En 2015, Japón abandonó 70 años de pacifismo con la aprobación de polémicas leyes de seguridad que le permiten enviar fuerzas militares al extranjero para participar en conflictos armados por primera vez en 7 décadas, a pesar del clamor y las protestas en contra tanto por parte de la opinión pública como por parte de los países vecinos que fueron víctimas de la invasión militar nipona durante la Segunda Guerra Mundial. El único responsable de organizar un tribunal parcial. Yanai se convirtió en el primer japonés presidente del Tribunal Internacional para la Ley del Mar el 1 de octubre de 2011. Su nuevo rol levantó preocupación en los países que tenían disputas marítimas con Japón, incluida la República de Corea. Después de que en 2013 Filipinas iniciase unilateralmente el caso de arbitraje contra China, Yanai creó un tribunal arbitral de 5 miembros. Debido a los conflictos marítimos y a los problemas históricos entre China y Japón, así como a las tendencias políticas de Yanai, no es sorprendente que en general escogiese árbitros parciales contra China. En agosto de 2013, cuando todavía estaba eligiendo a los árbitros, Yanai supuestamente afirmó en un programa de la cadena televisiva NHK que las islas de Japón están bajo amenaza y que el país tiene enemigos y necesita mejorar su poderío militar para salvaguardar su seguridad. Del resultado del arbitraje, la gente puede ver que fue realizado por un puñado de personas que saben muy poco sobre las cuestiones del mar meridional de China, afirmó el exfuncionario encargado de los asuntos de China del Ministerio de Exteriores Nippon, Motofuki Asai, que fue compañero de Yanai. Asai también señaló que Yanai tiene lazos estrechos con Abe y recordó que había ejercido como presidente de un panel de expertos que asesoraba al premier sobre leyes de seguridad. El arbitraje fue obviamente llevado a cabo de acuerdo con la voluntad de la administración Abe, aseveró el exfuncionario. Para el analista político japonés Hiro Honsawa, el arbitraje no tiene que ver con la verdad, sino con la política. Filipinas fue incitada por Estados Unidos y Japón a solicitar el arbitraje porque estos quieren contener a China, argumentó. También criticó a la NHK y a otros medios nipones por informar de manera falsa para encubrir a la administración derechista. El arbitraje fue una trampa puesta por Japón y Estados Unidos, escribió en su blog, concluye esta información. Parte continental destaca principio de una sola China en relación con Taiwán. Un funcionario de la parte continental de China advirtió de que las recientes conductas de los funcionarios taiwanesas había aumentado la incertidumbre en la región. Hemos notado que las actuales autoridades de Taiwán intentaron marginar y romper los lazos políticos, económicos y culturales entre ambos lados del estrecho mediante ciertas políticas y acciones, advirtió el director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado durante el quinto Foro Mundial de la Paz celebrado en Beijing. La situación ha resultado en el suspenso de los mecanismos de comunicación entre ambos lados del estrecho de Taiwán y el aumento de la incertidumbre y los riesgos, expresó el funcionario. Ambos lados han suspendido el mecanismo regular entre los departamentos de asuntos entre ambos lados del estrecho, así como el mecanismo de consulta entre la Asociación de Relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán en la parte continental y la Fundación para los Intercambios a través del estrecho de Taiwán. Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático, ganó las elecciones al liderazgo de la isla en enero y tomó posición en mayo. La actual líder de Taiwán y su administración no ha reconocido el consenso de 1992 que establece que ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a una sola China, sacudiendo el fundamento político para las interacciones entre ambos lados. El consenso de 1992 clarificó la naturaleza de las relaciones entre ambos lados del estrecho y sentó una base sólida para los lazos y la estabilidad en la región, agregó el funcionario. Independientemente de los partidos políticos en Taiwán y sus puntos de vista en el pasado, una vez que apoyan el consenso de 1992 y se identifican con su valor esencial, la parte continental desarrollará intercambio con ellos. El funcionario también pidió a la comunidad internacional y otros países que sigan el apoyo a la política de una China y los esfuerzos del país asiático para salvaguardar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y por materializar la reunificación nacional, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.